a la persona que trae la palabra. A ti. Es mi hija y la quiero mucho. No podía faltar. Cuando vi que nos tocaba a las dos juntas, dije, no, bullying seguro de los hermanos. Sí, sí, luego, luego. Hermanos, antes que todo, Dios les bendiga. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Hermano Benjitas, me da mucho gusto que esté aquí, hermana Esperanza también. Todos hermanos y cada uno de ustedes. Hermano Luis. Hermanos, no los voy a mencionar a todos porque de por sí con los nervios se me van los nombres, pero saben que les amo en el amor de Cristo y qué bueno que están aquí, hermanos. Estaban hablando sobre los propósitos que tiene Dios en nuestra vida y que como cristianos estamos pasando por situaciones difíciles, por pruebas. Hace unos días platicaba con una amiga en conversa y le decía, ¿estamos bien? Gracias a Dios estamos bien y sé que Dios tiene un plan para nosotros y aunque a veces nuestra carne tiene miedo, el Señor tiene el cuidado y llega en el tiempo perfecto. Y yo le decía, así como evangelizándole, ¿no, hermano? Pero hablándome a mí misma. Sí, evangelizándome a mí. Le decía, debemos sentirnos privilegiados porque de entre tantos el Señor está obrando y actuando en nuestra vida. Se fijó en ti y en mí para tener un plan, para darnos una prueba, porque algo quiere de nosotros. Y yo le decía, ay, Señor, este tema que me has dado, no sé si coincida con lo que mi mamá va a hablar o con lo que algo surge en la congregación, porque no nos pusimos de acuerdo. Ella me dijo, ¿de qué vas a hablar? Y yo nunca le dije. Segura. Pero el Señor sabe lo que va a hacer. Y el día de hoy vamos a hablar sobre nuestra identidad y el propósito en Cristo. Muchos de nosotros, hermanos, cuando venimos por primera vez a una congregación, pues no sabemos ni para qué ni por qué. Y en realidad hasta nos asustamos y decimos, ay Dios, ¿por qué vine a este lugar? Yo no sé si solo yo lo pensé, pero muchas veces hasta decimos, llegamos como que están algo locos. Ay, creo que solo fui yo, perdón, hermanos. Soy bien mal pensada, perdón. Pero bendita locura, hermanos. Porque imagínense, si el plan que tiene Dios y el trato que tiene Dios con nosotros a veces nos duele, ya lo tenemos a Él. Imagínense el trato que tienen los demás allá afuera que no le conocen. Cuando son llamados y aún no le conocen, es más doloroso. El día de hoy nosotros sabemos que lo tenemos a Él y Él es el que nos fortalece. Y para comenzar, quiero decirles lo que un diccionario nos dice de lo que es identidad. Y si alguien trae su teléfono y tiene algo más completo, me hace favor de leerlo. Si no lo sacan, no importa, yo le voy a leer aquí algo. La identidad es un conjunto de rasgos propios de un individuo. Es la conciencia que una persona tiene de sí misma. Creo que el día de hoy también me voy a autoevangelizar. Me voy a autopredicar. Cuando una persona, hermanos, conoce su identidad, hablo ahora espiritualmente, también conoce su propósito en Cristo. Pero cuando aún no lo conocemos, no sabemos para qué estamos llamados. Y no hablo solamente de las personas nuevas. Muchas veces tenemos 1 año, 2 años, 3 años, 4, 5, 6, 10, 20 y no sabemos
aún cuál es nuestro propósito, cuál es nuestra identidad. Y podemos pensarlo, pues eso alguien nuevo que quiere comenzar a servir, que quiere conocer de Cristo, pues le pasa a alguien nuevo, ¿verdad? ¿Quién soy? ¿Para qué me trajeron aquí? Pero no solamente estoy hablando de alguien nuevo. El día de hoy yo estoy hablando del pueblo de Cristo. El pueblo de Cristo que tiene años. El pueblo de Cristo que hoy está sentado. ¿Qué pasa, hermanos, si tenemos dudas de nuestra identidad? Pues como ya lo dije, no cumplimos nuestro propósito, ¿verdad? Y podríamos decir que tenemos un problema de identidad y nos hacemos muchas preguntas. Escuchemos estas preguntas y démonos cuenta si lo hemos pensado o no. ¿Quién soy? ¿Por qué soy como soy? ¿A quién me parezco? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Yo creo que mínimo una de estas preguntas nos las hemos hecho aquí. Y yo creo que no solamente estas, yo creo que hay 2, 3 más de las que dije aquí, que nos hemos hecho. Y para empezar, hermanos, vamos a ver la identidad con la que fuimos creados, la identidad que Dios nos ha dado. Vamos a buscar todos en nuestra escritura, hermanos, Lucas 3:38. En estos versos, hermanos, está hablando de generaciones, una cadena generacional, pero vamos a ver qué dice allí. Alguien que lo quiera leer con voz muy, muy fuerte o que pase aquí al frente, hermanos, porque aquí como que ya la voz sin el micrófono se esparce mucho. ¿Alguien que quiera pasar, hermanos? Lucas 3:38. Voy a esperar a que todos los que están buscando lo tengan. Lucas 3:38. Habla de una cadena generacional, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Sí, hermano. ¿Se dan cuenta? Viene versos más atrás, o sea, más personas, cadenas, cadenas, cadenas. Llega a Adán. ¿Y de quién es hijo Adán, hermanos? ¿De quién dice allí? Hijo de Dios. Entonces, si Adán es hijo de Dios y su identidad viene de Dios, tu identidad, hermano, y la mía viene de Dios. Mi identidad también proviene de Dios. Entonces yo digo, ¿y por qué dudamos? ¿Por qué no sabemos quién soy? ¿Cuál es mi propósito en esta congregación? ¿Cuál es mi propósito en la vida? ¿Qué tengo que hacer? Y vamos a ver otra vez tiempo atrás. Desde el tiempo de Adán, hermanos, hubo un problema ya que Adán desobedeció. Creo que no tengo que meterme muy a detalle lo que pasó, pero sabemos que Adán dudó. Satanás le hizo dudar de quién era, de si era bueno, si era malo, si tenía que permanecer allí, si estaba bien lo que estaba haciendo. Adán perdió su identidad y ya no se parecía a su padre, ya no se sentía tranquilo. ¿Cómo sabemos que ya no se sentía tranquilo? Desde el momento en que cuando Dios le llamó, tuvo miedo. Desde ahí estaba inseguro de quién era. Y hoy les vengo a decir y comentar que nuestra identidad robada viene desde aquellos tiempos. Satanás ha robado nuestra identidad.
Satanás nos ha hecho dudar de quiénes somos, aún en este tiempo. Aunque sabemos que Dios es nuestro Padre, que Dios dio la vida por nosotros, que dio a su Hijo por nosotros, aún así, Satanás nos hace dudar, nos lanza dardos para hacernos dudar. Tú no puedes ser maestro, tú no puedes ser evangelista, ¿cómo le vas a hablar a la gente? Tú no puedes pararte al frente si apenas tomas el micrófono y tiemblas. Me estoy autoevangelizando, hermanos. Entonces, hermano, cuando el hombre peca, que fue lo que hizo Adán y Eva, pierde su identidad. Por eso es muy importante, hermanos, saber quiénes somos y de dónde venimos. Ya vimos de dónde venimos. Somos hijos de Dios. Nuestra identidad viene de Dios porque Él es nuestro Padre. Él nos creó. Y conocer nuestra identidad es algo muy importante. Al ser cristianos, nacidos de nuevo, tenemos una identidad en Cristo. Y así, conociendo nuestra identidad, vamos a saber cuál es nuestro propósito y para qué fuimos llamados. Vamos a leer, hermanos, Juan 10:10, por favor. Versión Reina Valera, hermanos, porque muchos traen su Biblia y luego está diferente. ¿Listo? ¿Alguien que lo lea, por favor? Sí, hermano. Amén. Allí nos habla de lo que Satanás vino a hacer, ¿verdad? Pero también nos habla de lo que Cristo va a hacer en nosotros. Vino a robar nuestra identidad para que no sepamos quién somos, hermanos, y para que no podamos ser el reflejo de Dios. Satanás nos hace pensar que somos insignificantes, pecadores y malos, que no merecemos estar en una congregación, que no merecemos estar aquí al frente, que no merecemos orar por alguien. Eso nos hace creer Satanás. Cuando aceptamos a Cristo, hermanos, como Señor y Salvador, no logramos entender, hermanos, todo lo que esto implica. Al aceptar a Cristo somos perdonados y Él nos da una nueva identidad y nos da autoridad para cumplir Lucas 10:19 y 2 de Timoteo 1:7. Vamos a ver Lucas, hermanos. 10:19. 2 de Timoteo 1:7, hermano, por favor. Sí, por favor. ¿Se dan cuenta, hermanos, lo que el Señor nos habla en su palabra, de la autoridad que nos da? Y nosotros no la hemos, muchos de nosotros no la hemos tomado. Vamos a ver cuál es el propósito de Dios para cada uno de nosotros, hermanos. Vamos a ver varias citas, hermanos, para que tengan allí su Biblia a la mano. Vamos a ver Juan 14:12 y Primera de Pedro 2:9. ¿Quién tiene Juan 14:12? ¿Lo lee, hermano, por favor? ¿Alguien puede leer Primera de Pedro 2:9? Sí, hermano, gracias.
Muy bien. En ese versículo nos está diciendo que Dios nos eligió, que somos linaje escogido de Él. Pero también nos dice para qué fuimos llamados. ¿Alguien me dice para qué fuimos llamados? Para anunciar sus virtudes, para darle a conocer. ¿Y de qué habla el Señor? De que vengamos aquí a la congregación y hablemos entre nosotros de Él y aprendamos y sepamos qué somos. Sí, sí nos llamó para eso, pero ¿para qué más, hermanos? ¿Solo aquí en la congregación? Podemos ser una congregación donde haya muchos maestros, muy estudiados, predicadores, wow, exitosos, donde el pastor sea, no sé, muy bueno y todo. Pero si todo eso lo dejamos solo aquí, de nada nos sirve, hermanos, porque Él nos llamó a que busquemos a quien no le conoce, a quien no sabe cuál es su identidad, a quien no sabe ni siquiera quién es el que lo creó. Y como muchos de nosotros, hermanos, hemos perdido nuestra identidad, el día de hoy Dios quiere que lo recordemos y que sepamos quién somos y para qué nos ha llamado. Vamos ahorita, hermanos, a tomar, traje aquí unos versos, hermano, que vamos a leer. Y quiero que lo hagamos nuestros, hermano. Que cada que leamos un verso, vamos a leer el verso y luego vamos a decir, Dios me hizo tal cosa. Por ejemplo, si dice, el Señor nos amó, Dios me amó. Lo vamos a leer y luego vamos a decir lo que el versículo me dice personal. ¿Sí? Sí, ¿lo repartes, por favor? Vaya, cuando tenga su verso, váyalo buscando, hermano, para hacerlo un poquito más ágil. Bueno, saben que soy concreta a la hora de predicar, hermanos. Entonces, bueno, no nos tardaremos mucho. No sé si este tema ya lo habíamos tomado aquí, hermanos. Yo creo que sí, porque es un tema muy importante. Pero hay veces que por lo que vivimos, por lo que pasamos, es necesario volverlo a tocar. Que nos vuelvan a recordar quiénes somos y de dónde venimos y para qué hemos sido llamados. De los hermanitos que ya les dieron su papelito, les paso el micrófono para que todos escuchemos. ¿Sí? A mí me tocó segunda carta a los Corintios 6:16. Dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como dijo Dios. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Y tu mamá? De que el Espíritu de Dios está en mí, que soy un templo de Dios y tengo que siempre santificarlo, tenerlo siempre limpio. A mí me tocó Primera de Pedro 3:12. Dice de la siguiente manera, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos están atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está en contra de los que hacen el mal. Pues aquí nos dice que sus ojos están puestos en mí y dice, y sobre los justos, y que sus oídos están atentos a mis oraciones.
Con ese verso, hermanos, veíamos que Dios nos escucha y Dios nos ve. ¿Quién tiene el micrófono, A ver, hermanitos? hermana, Sí, hermano. a mí me tocó Primera de Pedro 2:11. Dice, amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos que nos sostengamos de los deseos carnales para que batallen contra el alma. ¿Sí? Entonces, aquí dice que nos sostengamos de los deseos carnales, ¿verdad? Pues de hacer el pecado. Sí, el verso está a veces un poquito extenso, hermanos, pero fíjense lo que Dios le está diciendo. La primera palabrita, allí nos está diciendo algo. Dice, amados. Os ruego. ¿Qué puedo decir? Que Dios me ama. ¿Podemos pasar el micrófono, hermano? Muchas gracias. Hay una confusión aquí, el hermano tiene Primera de Pedro 2:9-2. Era 9:10. 9 y 10, muy bien. Primera de Pedro 2, 9 y 10. Ay, la tengo mal entonces. El que sigue, sí, hermanito, perdóneme, lo anoté mal. Vamos a pasar, lo anoté mal. Perdón, hermanos. Sí, hermana. Amén. A mí me tocó Efesios 2:19 y dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Yo soy miembro de la familia de Dios, hermana. Lo que me da a Así entender. es, hermana. Somos miembros de la familia de Dios. Hermanos, el Señor nos está hablando, ¿eh? Gloria a Sí Dios. se da cuenta, hermano. A mí me tocó 2 de Corintios 5:17. Amén. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Aquí me estaba diciendo que soy nueva criatura en Él. Soy nueva criatura en Él. ¿Alguien más tiene? Sí, mi hermana A mí Claudia. me tocó, hermana, Juan 15:16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y lleváis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pides al Padre en mi nombre, Él los dé. Dice que soy escogida por Dios, hermana. Amén, hermana. Sí, hermano Efesios César. 5:30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. ¿Qué le dice el Señor Aquí ahí, el Señor nos está hermano? diciendo que somos miembros de su cuerpo. Hermanos, hay que hacerlo nuestro. Soy miembro de su cuerpo, soy miembro de su carne, parte de su carne. Bueno, a mí me tocó Mateo 5:13. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Pues que soy sal en esta tierra. Amén, hermano. Amén. ¿Lo puede pasar, hermanita, por favor? ¿Quién falta? ¿Quién más tiene? Ok, va para allá, hermanito. Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Este texto me dice que yo soy un heredero. Somos herederos. Soy Coheredero de herederos. Dios. Amén, hermano. Romanos 6:18. Y libertados del pecado, vinieron a ser siervos de la justicia. Este texto me dice que Dios me hizo libre del pecado. Y que somos sus siervos, hermano. Hermanita. Avíseme, por favor.
A mí me tocó Mateo 5:14 y dice, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Pues soy luz, hermano. Y así Somos me llamo. la luz del mundo, hermana, no es coincidencia. Bueno, a nosotros nos tocó Gálatas 3, 28, perdón. Préndele, que se apagó. Así que no importa si son judíos o no lo son, si son esclavos o libres, o si son hombres o mujeres, si están unidos a Jesucristo, todos son iguales. Bueno, aquí el Señor me dice que no importa que somos judíos o no, si somos esclavos o libres, para Él todos somos iguales. Que somos su cuerpo, hermanos, somos parte del cuerpo del Señor. Amén. ¿Se da cuenta en cuántas partes de la Biblia, en cuántos versículos el Señor nos habla? Gloria a Dios. Amén, hermano. A Esperanza, a mí nos tocó Efesios 2:10. Dice de esta manera, porque somos hechura suya. Allí, gloria a Dios. Dios nos creó a imagen y semejanza de Él. Él nos hizo a nosotros, no nosotros a nosotros mismos. Creados en Cristo. Jesús para buenas obras. Cuando anduve yo en mi vida, cuando vivimos en nuestra vida antigua, aún así ya nos había preparado el Señor, ya tenía el tiempo y el momento y el día que iba a venir a nuestra vida para restaurarnos, para transformarnos, para hacernos unas nuevas criaturas. Dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó, fíjate, de antemano para que anduviéramos en ellas. Amén. Allí el Señor Jesús, o sea, mi Padre Celestial, Jehová, en Cristo Jesús preparó esas buenas obras para que ahora yo las camine, las haga, porque de eso voy a darle cuenta el día que Él me llame a juicio. Bendito sea su nombre. Amén, hermano. Allí nos habla de quiénes somos, porque somos hechura suya y para qué nos ha llamado, hermanos. Hermano. Bueno, a mí me tocó Filipenses 5:5, que no existe, pero hermanos, perdónenme. quiero leer Primera de Tesalonicenses 5:5. Amén, hermano. Dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Soy hijo de la luz. Amén. Hermanos, perdón por esos dos versos que estaban mal. ¿Alguien más faltó? Muy bien. Es Juan 15:14 y dice, ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos porque el siervo ya no está al tanto de lo que hace su amo. Lo he llamado amigos porque todo lo que mi padre lo oí decir se los he dado a conocer. ¿Qué te dijo el Señor, Naye, que eres de Él? Que lo obedezca. No, su amiga. Eres su amiga, somos sus amigos. Si se da cuenta, hermanos, la identidad que nos ha dado el Señor, nos ha hecho sus amigos, sus hijos, real sacerdocio, elegidos. Somos literalmente sus manos, sus pies para llevar afuera su palabra, para darle a conocer la identidad a los que están afuera, la identidad que el día de hoy nosotros hemos conocido. Y ahora, hermanos, que leímos cuál es nuestra identidad, lo que el Señor nos ha dicho a cada uno de nosotros, vamos a ver y vamos a saber cuál es nuestro propósito. Y para terminar, hermanos, ¿saben qué? Que soy rápida, hermanos. Vamos a escuchar una pequeña reflexión. Yo creo que muchos nos vamos a identificar. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos, y así como que abrir nuestros oídos. Un día en una clase, se llama, de los pequeños, se llama Escuchando la voz de Dios.
Y hablábamos que para meternos al mundo espiritual hay que cerrar nuestros ojos y abrir nuestros oídos espirituales. Y para aquellos así como que les quedara un pequeño impacto, hicimos unas orejotas así que les pusimos y se veían tan graciosos, pero no se les olvide esa clase, hermanos. Vamos a abrir así nuestros oídos grandes para lo que vamos a escuchar. Es una reflexión, hermanos. Cerremos nuestros ojos. Había una vez un hermoso jardín con manzanos, naranjos, perales bellísimos y rosales hermosos. Todos ellos felices y satisfechos. Todo era alegría en el jardín, excepto por un árbol profundamente triste. El pobre tenía un problema. No sabía quién era. Lo que te falta es concentración, le decía el manzano. Si realmente lo intentas, podrás tener sabrosas manzanas. ¿Ves qué fácil es? No lo escuches, exigía el rosal. Es más sencillo tener rosas. ¿Y ves qué bellas son? El árbol desesperado intentaba todo lo que le sugerían y como no lograba ser como los demás, se sentía cada vez más frustrado. Un día llegó hasta el jardín el búho, la más sabia de las aves, y al ver la desesperación del árbol, exclamó: no te preocupes, tu problema no es tan grave. Es el mismo de muchísimos seres en la tierra. Yo te daré la solución. No dediques tu vida a ser como los demás quieren que seas. Sé tú mismo. Conócete. Y para lograrlo, escucha tu voz interior. Y dicho esto, el búho desapareció. ¿Mi voz interior? ¿Ser yo mismo? ¿Conocerme? Se preguntaba el árbol desesperado, cuando de pronto comprendió todo. Y cerrando los ojos y los oídos, abrió el corazón. Y por fin pudo escuchar su voz interior diciéndole: tú jamás darás manzanas, porque no eres un manzano, ni florecerás cada primavera, porque no eres un rosal. Eres un roble, y tu destino es crecer grande y majestuoso, dar cobijo a las aves, sombra a los viajeros, belleza al paisaje. Tienes una misión, cúmplela. Y el árbol se sintió fuerte y seguro de sí mismo, y se dispuso a hacer todo aquello para lo cual estaba destinado. Así, pronto llenó su espacio y fue admirado y respetado por todos. ¿Y tú, hermano, has dejado crecer el roble que hay en ti? En la vida todos tenemos un propósito, hermano. No queramos ser manzano, no querramos ser rosal. ¿Por qué probamos tantas cosas si el Señor ya te ha dado hoy tu identidad? Podemos abrir los ojos, hermanos. El Señor ya puso la identidad en ti. No quieras ser lo que es el hermano. No quieras ser lo que la hermana hace. No envidies los ministerios. Tú tienes el tuyo. Y cada ministerio es importante como tal, porque Dios lo ha instituido. Y si falta un ministerio, hace falta una pieza muy esencial. Se dan cuenta que quizá el roble veía a los demás y le agradaba lo que hacían, pero esa no era su función. Él no podía dar rosas, él no podía dar manzanas porque no era un manzano, pero se fijaron toda la función que él tenía y era muy importante y muy crucial. Así es el puesto que Dios nos ha dado. Así es el propósito que el Señor le ha dado a cada uno de nosotros, muy importante. Así sea
que nos toque el aseo el domingo es tan importante. No hay un puesto alto, no hay un puesto bajo. Para el Señor todos somos iguales, hermanos. Y creámonos esa identidad que el Señor nos ha dado, hijos suyos, linaje escogido. Amén. Hace unos días, hermanos, hubo una reunión de los maestros que participamos aquí los jueves. Y el hermano nos hacía una pregunta, que qué éramos, que cómo nos veíamos como maestros. Y yo le pude decir, yo no me puedo decir que soy maestra, porque no sé siquiera si estoy bien. El día de hoy, hermanos, les digo que el Señor me ha instituido como maestra, como predicadora y como maestra de niños. Y ya no me va a dar la inseguridad que tenía al estar aquí al frente, porque hice mi identidad. Y en eso el Señor me ha instituido. Y le doy la gloria y la honra a Él. Y a ti, hermano, ¿a qué te ha llamado? ¿Cuál es tu propósito? Porque el propósito del Señor no es que vengamos a sentarnos. El propósito del Señor es que le demos a conocer de una manera o de otra. Yo sé que no soy evangelista. Yo creo que todos se han dado cuenta, no soy muy platicadora. Pero sí soy maestra de niños. Y te dejo esta pregunta. ¿Y tú qué eres, hermano? Con esto dejo el lugar hacia ahí, anuncios. Y les doy las gracias por escuchar, hermanos. Que el Señor, para el Señor toda la gloria y la honra. Y un aplauso al Señor, hermano.